Bueno, pues vamos a comenzar, yo creo. Esta entrevista, vamos a comenzar esta entrevista que la titulamos La normalización de la pandemia, lecciones bioculturales desde el cáncer. Esta entrevista forma parte de las entrevistas que se han estado realizando desde Gaia, desde el Instituto de Investigación Gaia, pero también es la primera entrevista que forma parte de una campaña dentro de la plataforma de afectados de cáncer que busca nombrar al cáncer como una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esta plataforma de afectado de cáncer es un proyecto nuevo, emergente, que ha nacido sobre todo de inquietudes compartidas en torno al cáncer, de estar atravesados por el cáncer y querer hacer algo en torno a eso, y reuniendo pues heterogeneidades, y que es un proyecto que está ordenado particularmente para diagnosticar, informarnos, afectarnos, organizarnos y denunciar desde ahí, ¿no? En la parte de podernos informar, hemos estado diseñando una serie de campañas que puedan servir para pensar, problematizar más a profundidad problemáticas como, esta siendo nuestra primera campaña de por qué consideramos importante nombrar el cáncer como una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esta primera entrevista la realizaré junto con mi compañero Esteban. Y bueno, adelante, si quieres continuar y presentar a Octavio. Espera, perdón. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto compartir este espacio con ustedes y qué gusto también tener hoy a Octavio aquí para realizar esta charla, esta entrevista y empezar el diálogo. Aunque la mayoría de ustedes ya lo conocen, quería leer una pequeña semblanza de quién es Octavio, que nos acompaña hoy en la entrevista. El doctor Octavio Valadez Blanco es licenciado en Investigación Biomédica Básica por la UNAM y filósofo por la Facultad de Filosofía y Letras. Es maestro en Humanidades por la UAM Iztapalapa y doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Fue becario postdoctoral tanto en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM como en la UAM Coajimalpa. Sus áreas de trabajo son los estudios transdisciplinarios sobre la complejidad biocultural del cáncer, primero desde una articulación entre la biología y la física de los sistemas complejos, pero luego como una crítica filosófica y ética al paradigma neoliberal del cáncer y un análisis de los modelos y representaciones científicas de la enfermedad. En la última etapa de su enfoque ha sido antropológico y ecológico, dirigidos a incorporar aspectos culturales, económicos, políticos del cáncer como problema global. Y bueno, como bien decía el título de esta entrevista, sería bueno iniciar para abrir con una pregunta de qué es pues una pandemia o por qué nombramos el cáncer como una pandemia. Y pues Octavio, te cedo la palabra. Sí, pues primero estoy muy contento de ser ahora yo el entrevistado y de que seas tú, Esteban, y tú, Sayuri, quien me haga esta entrevista, porque de algún modo es el fruto de un proceso de discusión, de diálogo, pero también de organización que hemos venido compartiendo. Pero bueno, pues voy a entrar en el terreno. En primer lugar, lo que cabría decir sobre el término pandemia es que es una categoría de algún modo propia de la epidemiología, ¿no? Entonces, si uno le pregunta a un epidemiólogo, nos va a decir, no, a ver, no podemos referirnos a toda enfermedad como una pandemia, sino que tiene que cumplir ciertas características, y esas características son un debate, de hecho no está del todo establecido, pero con la pandemia del COVID fue una discusión que emergió porque se decían cuándo la Organización Mundial de la Salud tiene que decir, por ejemplo, que hay un brote de un virus en cierto lugar y se convierte en pandemia. ¿Qué tiene que ocurrir para que una enfermedad se considere pandémica? Y tenía que ver, bueno, pues
justo cuando hay un nivel de afectación global, un cierto número de países, una condición que amenaza con convertirse en una experiencia, en un desafío globalizado, ¿no? En el que ningún país puede de algún modo salir libre de ese riesgo de caer en un tipo de enfermedad. Sin embargo, también es importante decir que la pandemia la solemos pensar solo para enfermedades infecciosas. Sin embargo, ahí la definición de la propia Organización Mundial de la Salud no es del todo clara. Entonces, es desde ahí que mucha gente ha dicho que hay que recordar que las pandemias no solo son atribuidas a enfermedades infecciosas que se transmiten a través de algún vector, en este caso un virus o a través de una bacteria, sino a enfermedades como el cáncer, como la diabetes, que representan una condición patológica expandida en prácticamente todas las culturas y regiones del mundo, ¿no? El prefijo pan refiere a totalidad, vemos a población, entonces es de algún modo un término que busca indicar que estamos ante una enfermedad que afecta a la humanidad como conjunto, como totalidad, ¿no? Esa es un poco la idea que se maneja desde el campo de la epidemiología. Sin embargo, podemos ver otros enfoques, no solamente desde la medicina, no solamente desde la epidemiología, que lo que tratan de enfatizar es que no solamente es una enfermedad, sino es una condición biocultural en donde hay elementos políticos, económicos, que se empieza a replicar en múltiples culturas. Y creo que el caso más claro de eso justo es una pandemia como la del cáncer, y por eso el título de esta charla tiene que ver con decir y recordarnos que estamos y hemos vivido con muchas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, pero hoy pareciera que es la del COVID la que mejor representa a qué nos referimos con pandemia, a esta condición globalizada de un virus que está en casi todos los países, pero que además está arrojando a casi todas las personas a verse afectada por esa patología, ¿no? Y bueno, creo que estaba bastante clara en tu respuesta, pero si pudieras profundizar un poco en la importancia de nombrarnos, enunciarnos políticamente desde ahí, ¿no? O sea, de enunciar el cáncer desde ahí y sobre todo las posibilidades pues sí, agencias o problemáticas que pueden derivar de enunciarnos desde ahí. Sí, toda idea de pandemia trae consigo una disputa política sobre quién define y quién da rumbo a una pandemia. Eso no hay que perderlo de vista. O sea, es decir, se lleva diciendo que, por ejemplo, el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel global, que de algún modo el cáncer es una condición que pone a todos los países, pero también a todos los pueblos, para no solamente hablar de gobiernos, sino también de población, frente al desafío de poder lidiar con esa, en este caso, condición que se puede decir como el cáncer, en este caso, el virus, ¿no? Cuando queremos introducir una perspectiva política de las pandemias, sin embargo, lo que hay que pensar todo el tiempo es no solamente cómo se ha afectado, por ejemplo, una enfermedad, cómo ha afectado a muchos países, a muchas poblaciones, sino también pensar cómo se ha definido la pandemia, cómo se han establecido los criterios para enfrentarla, cómo se distribuye el presupuesto para enfrentarla, cómo la población enfrenta la pandemia. Esos son muchos aspectos. Pero también se incorpora elementos sobre quién se ve beneficiado de las pandemias, ¿no? O sea, ¿por qué es importante preguntar quién se ve beneficiado de las pandemias? Porque entonces vamos a poder ver que toda pandemia nunca es solo es un acontecimiento epidemiológico que queda en manos de los epidemiólogos decir cómo se va a enfrentar, sino que de hecho es una condición compleja, ¿no? Que implica a múltiples campos políticos, económicos, y que de algún modo obliga a todos a posicionarnos frente a la pandemia desde una cierta posición, desde una cierta perspectiva. Entonces, por ejemplo, si estamos del lado de las farmacéuticas, vamos a ver a toda pandemia como una gran oportunidad para incrementar nuestras ganancias, por ejemplo, ¿no? Si la vemos del lado desde el Estado, pues tenemos que ver, todo depende de qué tipo de Estado de gobierno tienes, ¿no? Pero si tienes un gobierno como el del Trump, vas a ver a la pandemia como el gran pretexto para decir que esto es una guerra, como es el discurso ahorita de guerra frente a las pandemias. Si la ves desde los médicos, pues solamente vas a pensar en que se te va a saturar el sistema de salud. Y si la empiezas a ver desde los afectados, digamos que de la calle,
por lo general las pandemias no causan una inquietud, sino hasta que cobras conciencia de que siempre estás expuesto a ellas, ¿no? Entonces hay múltiples niveles políticos en los cuales hay que posicionarnos frente a la pandemia, desde varias escalas, desde la escala macroscópica de las pandemias, de la escala mesoscópica, que tiene que ver con las comunidades, hasta los sujetos que se posicionan y dicen, me quedo en casa o no me quedo, le creo o no a esta autoridad, confío o no en esta farmacéutica, ¿cómo me posiciono entonces frente a la pandemia? Es ya una postura política. Sí, yo pienso que más que ahorita que ya se dice que vamos a regresar a la normalidad, es urgente, ¿no? Posicionarnos tal como comentas, Octavio, frente a la pandemia y frente a la pandemia del cáncer, como tal vez algunos de ustedes se habrán enterado, ayer hubo una marcha que llegó hasta las instalaciones de la Secretaría de Salud de familiares de pacientes oncológicos, específicamente de niños con cáncer, que, que están exigiendo que se les entreguen medicamentos, ¿no? Que dicen, llevamos arrastrando el desabasto de medicamento por años, ellos dicen que ellos por 2 años, y al llegar a las instalaciones establecieron un plantón y una decena de ellos ha comenzado una huelga de hambre, ¿no? Y, y los medicamentos que les faltan son ciclosfamida, vincristina y daunorubicina. Y creo que pues este llamado, ¿no? A posicionarnos políticamente y hacer algo, viene de reconocer que pues claramente estos familiares no quieren salir, ¿no? Quisieran estar encerrados en su casa, pero tienen que salir, ¿no? Y es decir, tenemos unas condiciones estructurales y unas condiciones sociales que nos obligan a luchar para pedir estos medicamentos y creo que reconocer el cáncer como una pandemia puede ser un lugar para posicionarnos para la exigencia de los tratamientos que necesitamos, ¿no? Tal como lo están demostrando ahorita los familiares que están en su plantón. Sí, de hecho, yo lo que diría al respecto es justo que lo que habría que preguntarnos es qué, y de hecho, bueno, es algo que convendría hacer, hay que escuchar a los protagonistas de esta historia, en este caso de esta huelga de hambre, porque si preguntamos cómo es que un afectado de cáncer se convierte en un actor que decide arriesgarse a ser infectado por el virus, salir a la calle, a cerrar una calle, a poner un cartel y además a dejar de comer como una medida para que se visibilice la crisis que hay en torno al abastecimiento de estos medicamentos, podemos ver que es una transición de un afectado del cáncer a un actor en el problema, en la pandemia del cáncer. ¿Cómo pasamos entonces de ser pacientes obedientes en el sentido muy amplio de la palabra, pacientes obedientes en el campo epidemiológico de quédate en casa, okay? Pacientes biomédicos en el campo de espera una cura, pacientes clínicos en el campo de la clínica diciéndote cumple con los tratamientos y ahí estamos, digamos, todas las poblaciones en todas estas escalas tratando de cumplir con lo que se nos dice los lineamientos para mantener, digamos, una salud colectiva y sin embargo tienes a estructuras creadas para resolver estos problemas, ¿no? Que llevan décadas permitiendo el despojo a los sistemas de salud, llevan décadas convirtiendo y, digamos, siendo cómplices de una manera de atender las pandemias que casi siempre termina como un gran negocio para las farmacéuticas. Entonces, estos actores empiezan con ya basta, que pues, seguramente tocaron las puertas, seguramente los médicos le dijeron, pues no es nuestra culpa, no, simplemente no llegan los medicamentos. ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que un afectado se convierta en un actor y esté dispuesto a arriesgar su vida como una huelga de hambre? Es, creo yo, algo que tenemos que aprender porque es muy probable, como ya está pasando en otros países, que así como estos pacientes o enfermos salen a las calles, ¿no?
va a ocurrir con otras pandemias, porque justo la pandemia lo que está desvelando en realidad es que no solamente nos enfrentamos a un desafío biológico de un virus, de un cáncer, nos enfrentamos a estructuras desiguales, saqueadas, mal administradas, sin estrategias de largo alcance articuladas, ¿no? O sea, ¿por qué estamos viviendo ahorita carencia de medicamentos? No solamente es por el COVID, pero el COVID lo está intensificando. Entonces, se está intensificando también la protesta. Antes salían solamente a poner una pancarta en la calle. Hoy estamos ante una huelga de hambre. O sea, yo creo que eso debe de simbrarnos y de ver a qué niveles ha llegado también esta situación de emergencia en torno a otras pandemias como la del cáncer. Gracias, Octavio. Sí, creo, bueno, yo por lo menos las posibilidades, justo y como has comentado, ¿no? O sea, las posibilidades de enunciación del término pandemia, si bien dices que es una categoría que viene de la epidemiología, creo que justo el nombrarla como de esa magnitud nos obliga a todos a pensarnos más o menos, en mayor o menor medida, como posibles, afectados y como posibles vulnerados, ¿no? O sea, creo que nombrar como pandemia es un mandato a reconocernos vulnerables ante esa enfermedad, que realmente prácticamente nadie puede salvarse, nadie puede decir ahorita caminar con confianza que, por ejemplo, el COVID no le va a dar, ¿no? O que el COVID no va a ser un desafío para él o para su familia. Creo que igual nombrarlo de esa forma con cáncer es reconocer que nadie puede quedar exento o ajeno o inmune, ¿no? O sea, como bajo esta idea de inmunización versus comunitas o lo que sea. Y que creo que también nombrar como pandemia tiene estas posibilidades de asumir una responsabilidad, una responsabilidad, o no sé cómo nombrarlo, colectiva, ¿no? Frente a esa enfermedad, ¿no? Que no es algo que de unos cuantos, ¿no? O de unos pocos y ya, ¿no? Y que bueno, creo que esas son cosas como que me parecen importantes del por qué estamos decidiendo como desde la plataforma nombrar como habitantes de esta pandemia, ¿no? De la pandemia del cáncer y atravesados por esta. Y sí. No, sí, de hecho, yo creo que algo que convendría decir es preguntarnos por qué tardamos tantos millones de personas en descubrir que estamos en un contexto pandémico. O sea, pareciera que de repente nos llegó una pandemia a todos, ¿no? Como si la pandemia del cáncer no nos afectara, por ejemplo, o la pandemia de la diabetes, o la pandemia de la violencia, porque para la Organización Mundial de la Salud, la violencia se considera también como una patología, ¿no? Una causa de muerte, ¿no? ¿Qué pasó que el virus, esta pandemia del virus, nos aproximó a la gran mayoría de la humanidad a la conciencia de que para lidiar, o sea, toda enfermedad compleja, toda enfermedad pandémica, compleja porque tiene que ver con múltiples factores, no solamente es un problema de los que están infectados en un cierto momento o de los que tienen un diagnóstico de cáncer, sino es un problema ecológico, por ejemplo, de cómo pasa un virus a una especie, ¿no? De una especie a otra, y cómo es que llegamos a eso, qué pasó con la producción. Ahí vamos a ver que hay todo un proceso que se va construyendo, ¿no? Pero más allá de eso, lo que importa decir es de que lo que hizo el COVID es aproximarnos a todas las personas, a la vulnerabilidad en la que estamos en términos ecológicos, efectivamente, en términos políticos, en materia de salud, que se tienen más ventiladores, se tienen seguramente, por ejemplo, en casi todos los países, más aviones de guerra que seguramente que clínicas o sea, si hiciéramos una comparación de la manera en cómo se ha distribuido el presupuesto social en casi todos los países, vamos a dar cuenta que nos hemos vuelto más vulnerables frente a una mala distribución de las prioridades humanas, ¿no? ¿Qué se ha puesto como prioridad para resolver nuestra condición de vida? Y entonces las pandemias lo que muestran es que tenemos sistemas de salud que no tienen suficientes camas. Tenemos un déficit en México de 200,000 vacantes, o sea, tendríamos que tener 200,000 más médicos, 100,000 enfermeras y enfermeros, o sea, tenemos déficit y llegamos frente a esta estructura de carencia y entonces todos estamos asustados y nos damos cuenta que el sistema de salud se puede colapsar. Le preguntas a un enfermo afectado de cáncer
cómo ha vivido su pandemia y te va a decir, hay un sistema de salud colapsado, estamos expuestos a enfermarnos e infectarnos cuando tienes el sistema inmune decaído por la quimioterapia, nos estamos gastando todo nuestro dinero en los tratamientos alternativos, tenemos miedo, o sea, nos vamos a dar cuenta que lo que ha hecho el virus es distribuir socialmente el riesgo y el miedo de la pandemia, es ponernos a todos en un escenario de vulnerables y es entrar en shock respecto a esta condición. Por eso creo que los afectados de cáncer que llevan tiempo organizándose son en este sentido maestros de cómo lidiar con esta complejidad, pero a su vez son aliados porque aquí nos enfrentamos entonces a desafíos comunes para lidiar no con una pandemia, sino con varias pandemias simultáneamente. Octavio, y en calidad de experto, ¿qué nos podrías decir acerca de el proceso de normalización de la carencia, de normalización del desabasto, de normalización de un sistema de salud desbordado que ya cargábamos, y de todas las lecciones malas de cierta manera que nos ha dejado la pandemia del cáncer para lo que se viene, ¿no? Porque aunque se regresa a la normalidad, hay muchas personas que pues tienen que seguir insistiendo en esto, ¿no? Sí, bueno, justo por eso yo diría que así como hay una epidemiología, se requiere una pandemiología. Y la pandemiología no puede quedar reducida a un enfoque de la epidemiología, aunque suene un juego de palabras. ¿En qué sentido? Que la epidemiología lo que trata de establecer son modelos matemáticos para ver cómo se distribuye, puede ser un agente infeccioso en una población. Y establece cómo vamos a prevenir escenarios para que no se sature el sistema de salud, por ejemplo. Pero cuando hablamos de una pandemia, justo lo que estamos es ante una transformación no solamente de los cuerpos vulnerables frente a un virus, sino una transformación, en este caso, que queda muy evidente con el COVID, de, por ejemplo, las condiciones sociales para el espacio público. Hoy, por ejemplo, en casi todos los países se está debatiendo, por ejemplo, cómo se va a poder hacer o no una marcha, cómo se va a vivir el salón de clase, etcétera. Entonces, hay ahorita un gran esfuerzo para, de algún modo, ajustar esta nueva normalidad en donde el supuesto es, vamos a tener una pandemia, vamos a tener sistemas colapsados, probablemente la vacuna tarde años, probablemente muchos países no van a poder pagar la vacuna, probablemente la gente adulta va a fallecer, probablemente los obesos no van a tener, probablemente los enfermos de cáncer, y en realidad vemos que todo ese supuesto se empieza y adaptémonos a esa nueva normalidad. Esto que está pasando en tiempo real para el caso del COVID ha pasado en tiempos mucho más largos y detenidos para otras pandemias. Es decir, cómo aceptar y no asombrarnos. Y ahorita yo siempre pregunto en mis entrevistas a veces, ¿quién de aquí se considera afectado de cáncer? ¿No? Y solo levantan las manos aquellos que creen que eres afectado porque tienes un familiar con cáncer. El que yo no tengo nadie, no tengo ahorita, no soy afectado, ¿no? Eso ya es un proceso de normalización en el que pareciera que no nos incumbe, sino hasta que no estamos en nuestro cuerpo, en el cuerpo de un familiar afectados. Entonces, lo que hace la normalización de las pandemias es de algún modo fragmentar la experiencia compartida y decir, bueno, si mueren 9.6 millones de personas de cáncer al año, o sea, 9.6 millones de personas al año, cada minuto casi 20 personas de cáncer, ¿no? Sí, asústate, asómbrate y confía y espera la cura. O sea, lo que hemos normalizado es, aquí hay un mal, no te llega cercanamente, no te preocupes, y si te llega, confía en que la ciencia, que va a haber una tecnosolución, como le llaman algunos, ¿no? Que va a venir la cura. No te preguntes quién va a producir esa vacuna, quién va a ganar de ella, cómo se va a distribuir, etcétera. Normaliza la precariedad. Te tocó bien, te ganaste la lotería del sistema de salud porque te tocó el mejor. No te tocó, acostúmbrate, etcétera. Cada mundo se va acostumbrando a cierta normalidad. En varios países de África, por ejemplo, hay países que tienen 3 ventiladores o 1, ¿no? O sea, cada población se va acostumbrando a la estructura de carencia que en realidad representa una estructura de desigualdad mundial. Las pandemias lo que están evidenciando, y lo han hecho todo el tiempo, pero hoy lo vivimos todos por esta pandemia del COVID, son estructuras desiguales de abordar las problemáticas y los padecimientos sociales. Sí, y creo que
sino que es algo justo que veníamos platicando y que, que puede resultar realmente peligroso, ¿no? O sea, pienso que si bien es muy desgastante, insostenible, o sea, pienso como que hay bastantes paralelismos entre cómo se sobrelleva un proceso de enfermedad como individualmente a cómo se sobrelleva una pandemia, ¿no? O un momento de emergencia sanitaria. Y que si bien hay como estos, vivir en la emergencia, o sea, vivir en el momento como de incertidumbre, de que todo lo que creías está medio tambaleando, de un reajuste de tu vida diaria, es realmente desgastante, te suele llevar a un montón de otros pues desbordes emocionales. Creo que también esta, no sé, esta cosa de creer que se regresa a lo que, esta cosa que podemos creer, ¿no? De que se puede solo regresar a como se estaba antes, o justo acostumbrarte a una nueva experiencia de vida más precaria, más injusta, con más muertes, ¿no? Con más carencia, o con ese nivel de desborde, ¿no? Y bueno, a mí eso es algo como que me resulta sumamente peligroso, ¿no? Como el pensar las posibilidades de que una pandemia normalizada suele traducirse en pues unas cifras de muertes que ya son normales, ¿no? Y que no se traducen nada más, ¿no? O sea, pues si ahora buscas, o sea, como las grandes pandemias hay ya un estimado de muertes, ¿no? Por año, ¿no? Que te dicen, estas son las cantidad de muerte que va a morir por estimado de cáncer, de diabetes, de hipertensión. Y, y sacarlo como ese momento de emergencia sanitaria y pasarlo a una pandemia más que va a formar parte de un nuevo listado donde se va a decir cuánta gente va a morir de ahí, ¿no? Y va a formar parte de ese estimado. Y uno ya sabe, ¿no? Es parte de la estadística como control poblacional, ¿no? De poblaciones. Y bueno, este rollo un poco para ver si podrías ir dibujando un poco más cómo se construyen estas normalidades en términos de, pues sí, entendiendo como lo polémico que está detrás de una idea de que algo se vuelva normal, ¿no? O se normalice justo. Sí, yo creo que son preguntas profundas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo hemos normalizado en México que asesinan a una mujer cada hora, ¿no? Por ejemplo, o sea, y que de algún modo, pues decimos, ¿cómo hemos normalizado en México y en los países de América Latina la cantidad de asesinatos, de torturas, de violaciones a los derechos humanos? Y ahí nos vamos a dar cuenta que los procesos de normalización son en realidad procesos políticos, o sea, es decir, ¿quién dice, quién narra lo que está ocurriendo en un cierto momento de la humanidad en términos de escalas también? ¿Quién narra lo que está pasando a nivel global? ¿Quién narra lo que está pasando a nivel local? ¿Y quién narra? Y nos vamos a dar cuenta entonces ahí que los procesos de normalización casi siempre traen consigo un tipo de discurso. Por ejemplo, un discurso racista normaliza la precariedad de ciertas razas. Aquí en México tenemos un discurso que normaliza la precariedad del indígena, por ejemplo. En México, como ustedes saben, es uno de los países con mayor población indígena del mundo en términos de su proporción. Y casi el 90% de la población indígena vive en pobreza extrema, ¿no? El mecanismo que normaliza la pobreza extrema de grupos raciales casi siempre viene de un discurso racista que narra el mundo de cierta manera. Pero no solamente hay un discurso racista, hay un discurso patriarcal, hay un discurso clasista, ¿no? Que pues de algo se tienen que morir la gente irresponsable, la que sale y no cuida el quédate en la calle, que se mueran esa gente, finalmente no es la que se cuida. Lo que ocurre con los discursos que normalizan es que establecen una versión de cómo ocurrieron las cosas, una versión de cómo se van a solucionar o cómo no se van a solucionar, pero sobre todo una versión de cómo te debes de comportar tú en cierta estructura. Por eso, estos pacientes que de algún modo pasan de ser el sujeto de ve y pídele la medicina al director de tu clínica, pídele que a ver si tiene abasto. El director de la clínica te dice, no es nuestro problema, es un problema de la Secretaría de Hacienda. Van a la Secretaría de Hacienda, ponen un oficio. Se van convirtiendo a través de las impotencias y del reconocimiento continuo de que su voz no importa en actores más organizados que entonces toman las riendas de su propio discurso y decir, esto no es normal, esto no está bien, esto debe cambiar, que se modifiquen las prioridades,
que se den abasto a los medicamentos. Pero ¿cómo se tiene que hacer? Entonces, el discurso crítico lo que hace es desnormalizar y desnaturalizar todas las violencias que las pandemias traen. Ahorita se habla de que va a haber 7 millones de embarazos no deseados, ¿no? Por el confinamiento. O sea, una serie de acontecimientos que están desvelando como... La pandemia lo que está desvelando son múltiples desafíos y eso a mucha gente le pone en shock, le pone en colapso, pero más bien aquí lo importante es que se vea que pasas de ser un sujeto que te dice acostúmbrate, normalízalo, vívelo, a un sujeto que para vivir tiene que comenzar a cuestionar radicalmente aquello que naturaliza esa condición, ¿no? Entonces ahí hay un momento de conciencia importante, que es el que estamos viviendo también. Y aterrizando un poco más como al proyecto ¿no? O sea, al programa que está declarando, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? De la nueva normalidad. Pues sí, ¿no? Si pudiésemos mirarlo un poco de manera crítica, en particular esto bueno, uno, por ejemplo, que me llamó la atención inmediatamente era como los semáforos, ¿no? Que dicen, ¿no? Y según el color del semáforo, las posibilidades de qué funciones se van a reinsertar y que la medida de por qué se regresa es en función de la capacidad, pues sí, ¿no? De qué tan lleno están las camas de los hospitales. Que primero, o sea, lo primero que pensé fue como, imagínate que esa medida utilizaran para todas las otras pandemias, ¿no? O sea, ¿cómo se sostendría una normalidad? Pero bueno, más allá de eso, y que creo que ahora en el caso de COVID se está desarrollando como una fobia a los hospitales incluso, ¿no? De mucha gente que dice, yo no quiero ir a esos lugares ahorita. Y también bueno, y también se está posicionando una cierta nueva exigencia como de debatir esos espacios para todo el mundo y no solo para ciertas poblaciones. Pero bueno, más allá, este programa de la nueva normalidad, que ha dicho muy en claro, ¿no? Cuáles son las actividades que primero regresan, ¿no? Y que en ese sentido está diciendo como, pues, cuáles son las actividades que considera prioritarias, ¿no? Que es, pues, cerveza, minería, capital transnacional y lo demás teletrabajo mientras se pueda sostener, ¿no? O sea, es como, bueno, y que creo que tiene mucho que ver, que tiene mucho detrás de cuál es esta normalidad que están vendiendo, ¿no? O sea, es la normalidad del capital transnacional y de los enfermos muriéndose en casa, ¿no? O en los hospitales, o en donde tengan chance, ¿no? Entonces, bueno, me interesaría un poco profundizar en esto, ¿no? En cómo el gobierno está construyendo a partir de estos programas esta nueva normalidad, qué es lo que claramente, desde dónde está priorizando y eso. Sí, se está experimentando cómo lidiar con pandemias en estos momentos por parte de los gobiernos. O sea, y eso hay que tenerlo claro. Creer que la epidemiología tiene claridad a través de las matemáticas de cómo resolver problemáticas asociadas, por ejemplo, a cuánto debería de estar una población confinada, en donde sabes que te va a generar problemas de violencia doméstica, económica, etcétera. Pareciera que todas esas variables están en función cuando se quiere hablar de esta manera de salir de la crisis, de la curva, ¿no? Epidémica, que ahorita le llaman, ¿no? Y lo que ocurre es de que se le atribuye a la epidemiología y a los expertos epidemiólogos los criterios necesarios para construir todo un modelo político y económico. No es que esté mal no escuchar a los epidemiólogos, sino que justo uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿cómo ha saturado, fíjense lo que voy a preguntar, cómo ha saturado el sistema de salud la distribución legal de pesticidas y herbicidas y todo tipo de mediación agroeconómica, porque responde más a criterios económicos, para saturar los sistemas de salud en México? ¿Cómo ha afectado la producción, publicidad, etcétera, de cierta comida industrializada a los sistemas de salud? ¿Cómo ha afectado el daño ecológico a los sistemas de salud? Si estableciéramos criterios de gravedad
y de importancia respecto a cómo se daña los sistemas de salud, cómo se les saturan los sistemas de salud, cuál es la carga de un sistema de salud, nos vamos a dar cuenta que lo que se está haciendo, perversamente, incluyendo este gobierno que se dice de izquierda, es atribuir la responsabilidad de la pandemia y de su continuidad a los comportamientos individuales o poblacionales de los sujetos, ¿no? Nunca a las responsabilidades estructurales, por ejemplo, de las corporaciones que distribuyen pesticidas, que promueven la obesidad, ¿no? Que de algún modo han también contribuido a esta confluencia de pandemias, que de hecho apenas estábamos hablando de ese término de sindemias, es decir, la convergencia de pandemias. Casi todas las pandemias con las que hoy lidiamos están asociadas a lo que los epidemiólogos llaman estilos de vida, a cómo consumes. Pero los epidemiólogos, sobre todo cuando no son críticos, es decir, cuando solo creen que el problema es de qué consumes, qué entra a tu cuerpo y qué sale, y nunca como en términos sociales, a qué me expuse, aunque yo me cuido, que es un término, es un enfoque mucho más ecológico, implicaría justo una epidemiología que dijera, si así vamos a tomar como criterio la saturación de hospitales, tendríamos que justo tener un chorro de criterios para prohibir de manera inmediata una serie de industrias que están produciendo enfermos, envenenamientos masivos, pero también tendríamos que cuestionar el sistema de patentes. O sea, tendríamos que tener un plan estratégico, por ejemplo, que nos permita ver cómo vamos a salir de esto. Hoy, por ejemplo, se está diciendo a los epidemiólogos que si queremos que una vacuna contribuya a lidiar con esta pandemia, se requieren por lo menos 2 dosis por persona, es decir, 14,000 millones de dosis, porque además dicen, si no es una vacuna global, vamos a estar en brotes epidémicos, se va a venir un sistema frustrado, lo que le llaman los físicos, ¿no? Es decir, que no, mientras tú solucionas aquí el problema se te mueve al otro lado, etcétera. Pero si queda en manos de farmacéuticas, las farmacéuticas no van a liberar patentes, no van a liberar medicamentos, si no es que no tienes un gobierno que lo compra al precio, y ahí vienen entonces los conflictos. Entonces, todo esto para decir, de algún modo, que el gran desafío que tenemos es cómo en estas estructuras de poder de normalización, nosotros asumimos que no solamente somos afectados, pasivos y obedientes, sino comenzamos a organizarnos como una necesaria, es un necesario paso para atender la confluencia de pandemias, que los afectados dejemos de ser afectados individualizados y separados. Tenemos que comenzar a organizarnos para subir nuestras acciones en otras escalas. A mí se me hizo tremendamente importante esto con lo que cerrabas, relacionando de alguna manera lo macro y lo micro, y decías que hay industrias que están produciendo enfermos, ¿no? Entonces creo que la normalización no solo se tiene que pensar a un nivel de que se normaliza la situación en las instituciones de gobierno o a ese nivel, ¿no? Sino que estas reconfiguraciones que estamos viviendo también están produciendo enfermos, como dices, y produciendo normalización a un nivel, digamos, individual, ¿no? Están produciendo sujetos normales y están reafirmando o reinventando una separación, ¿no? Entre qué es lo normal y qué es lo anormal, y quién es lo normal y quién no es normal, ¿no? Y yo en ese sentido también creo que la iniciativa de esta plataforma de afectados de cáncer va mucho en ese sentido, ¿no? Es decir, somos gente que estamos hartas, ¿no? de vivir las afectaciones políticas y económicas que provoca el cáncer solos, ¿no? Y que nos tenemos que juntar y tenemos que hacer alianzas para que esta normalización que se está produciendo a nivel institucional no se reproduzca a nivel individual, ¿no? Es decir, no solo ser afectados pasivos y obedientes, y que no solo se nos produzca como enfermos, sino posicionarnos desde ahí para rehuir a esa normalización que se está ejerciendo también sobre los cuerpos individuales, por decirlo de alguna manera. Sí, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, muy cotidiano de eso, y es cuando tú les preguntas a una persona, oye, a un afectado de cáncer o a alguien que tiene un familiar, ¿por qué es tan caro tu medicamento? Que llegan hasta los 200,000 pesos o más, una sola dosis, ¿no? Dicen, pues es que las farmacéuticas, ¿no? Cobran por su investigación. Y cuando les dices que en realidad los costos de investigación de las farmacéuticas
o sea, quedan fácilmente superados con las primeras ventas, que lo demás es pura ganancia. No tiene que ver para nada el costo de los altos costos de los medicamentos con la inversión que se realizó para distribuirla y para ejercerla. Que es un poco lo que se está diciendo ahorita con la vacuna contra el COVID. O sea, se dice, ese medicamento tiene que ser accesible para todo el mundo. Tiene que ser una gran confluencia. Se tienen que, inclusive en Alemania se está pensando en nacionalizar algunas farmacéuticas. Estamos inclusive en México muy lejos todavía de ese debate, ¿no? Porque ni siquiera tenemos aquí todavía una perspectiva de soberanía farmacológica, ¿no? Entonces, pero el punto es que cuando tú le preguntas a una persona sobre por qué tienen altos costos, ahí nos vamos a dar cuenta que hay para la normalización, hay una especie como de, pues así tiene que ser. O sea, ahí es donde se requiere el discurso crítico. Y ahí emergen demandas cuando entiendes que no está justificado el alto costo de los medicamentos, que es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de lesa humanidad las patentes globales. Tendríamos entonces que ver que no solamente es que haya abasto de medicamentos, es que haya desobediencia al sistema patentario, al sistema de ¿Y por qué es tan peligroso? Y ahí es donde vamos a dar cuenta que sube de escala, porque una de las principales negociaciones del último Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos lo que menos quiso negociar fue la cláusula de patentes farmacológicas. Porque entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que conviene que no se cuestione esa normalidad en tantas escalas, porque el capital farmacológico es la industria con mayor ganancia a nivel global, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que conviene en una esfera global que se normalice que los medicamentos siempre van a ser caros, que van a despojar a los sistemas de salud o en última instancia van a despojar las economías de las familias que van a ir a comprar el medicamento a la farmacia para que tengan acceso. Hemos normalizado eso, nos estamos despojando y terminamos siendo nosotros la carne de cañón de esos procesos de normalización. Por eso es crucial entender en todas las escalas, porque las demandas quizás no van a ser solo que haya abastos de medicamentos, sino que el gobierno se comprometa a que no sea un pretexto el aumento. Aquí hay varias empresas productoras de medicamentos. ¿Qué tipo de impuestos, qué tipo de obligaciones se le tiene que dar a esa empresa para que el medicamento que se produce en México, por ejemplo, no tuviera que tener altos costos? Ese tipo de análisis se requiere para establecer demandas precisas en cada escala. Muchas gracias, Octavio. Yo creo que aprovechando que tenemos a un público tan cercano y tan afectivo y todo, y tan atravesado por el tema, deberíamos aprovechar lo más posible como cualquier comentario o pregunta que pudieran hacer. Me parece que solo yo puedo activar los micrófonos, entonces con que levanten su mano virtual, les puedo abrir el micrófono o si quieren que sea modo de comentario en el chat y lo leemos. Pero pues sí, ojalá puedan participar en este diálogo. Y bueno, en lo que se animan voy comentando igual que sobre esto de, sí, de los peligros de la normalización, supongo, ¿no? Igual fue algo que les comentaba que cuando estaba haciendo ahorita esta encuesta, que vamos a pasarles el link, y se la compartí a mí, como la revisaba con mi madre y le decía como las preguntas, o sea, era para poder hacer un diagnóstico elevado de cuánta de la gente que vive, que tiene cáncer, tiene que pagar por sus medicamentos, tiene que endeudarse por sus medicamentos, tiene que asumir un montón de trabajos de cuidados, bueno, su red de cuidados, tiene que pagar el costo de sus tratamientos, medicamentos, acudir a ONGs para acceder a su tratamiento. Y mientras hacía de como evaluaban las pertinencias de estas preguntas, decían, pues es que son preguntas obvias, ¿no? O sea, es obvio que eso va a pasar, es obvio que tienen que pagarlo, ¿no? Es obvio que se endeudan, o sea, ni siquiera es una pregunta digna, así me decían, ¿no? Y claro, o sea, pues es claro que sabemos, ¿no? Cualquier persona cercana a un proceso de enfermedad de cáncer sabe que eso es real, sabe que eso es la realidad y que hasta preguntarse por eso es como, ay, mira, apenas pinchó su burbuja, ¿no? O mira, de lo que se viene enterando, de lo que me viene diciendo, la gran novedad. Pero que creo que justo lo que está de fondo pues son procesos bien violentos en donde se normaliza una precariedad, un total pues abandono y una total responsabilización que la enfermedad es del enfermo y si puede ver cómo le hace, ¿no? Y si tiene suerte de tener una amplia red, suerte de tener seguridad social o seguro privado o lo que sea, ¿no? Y
Sí, y quizás hasta más ahí me gustaría recomendar un artículo que salió en el New York Times hace unos días, en donde analizan justo la manera racializada en que ahorita se está hablando de la afectación del virus, por ejemplo, en Estados Unidos, y qué pasa con otras pandemias, incluyendo al cáncer, y que está asociado a que por qué población negra en ciudades como Nueva York o población latina se está muriendo más que el porcentaje que representa en la población. Es decir, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, la población negra representa, no recuerdo la cifra, pero pongan ustedes el 20% de la población de Nueva York, y se está muriendo, y es el 40% de todas las muertes por enfermedades, ¿no? Los latinos igual. Y entonces, cuando uno ve las estadísticas y que van a empezar a aparecer aquí en México también respecto al COVID, nos vamos a dar cuenta que eso pasa en prácticamente todas las pandemias. Cada caso asociado a una pandemia está asociado a marcas corporales que producen o reproducen cierta condición de vulnerabilidad en estructuras racializadas de clase y de género desiguales como las que vivimos. De tal modo que si tú eres una mujer campesina, afrodescendiente de Veracruz, que no tiene sistema de salud y además vive en un contexto de guerra contra el narcotráfico, etcétera, la probabilidad de que sobrevivas si te dan un diagnóstico de cáncer y de COVID es muy diferente a la trayectoria de enfermedad, de vida, de experiencia que se viene con otro tipo de posición de clase, de género, de raza, ¿no? Entonces, el desafío, creo yo, que tenemos ahora es reconocernos todos en esas marcas y darnos cuenta de que, en el fondo, la gran mayoría de la humanidad hoy estamos a expensas de visiones reduccionistas de cómo resolver los problemas, de naturalizaciones muy perniciosas. Por ejemplo, ahorita se empieza a naturalizar casi la idea de que pues alguien que se tiene que morir. La idea entre normalizar y naturalizar es muy común. Para normalizar, yo puedo naturalizar algo. Por ejemplo, yo puedo decir que las mujeres son más violentadas. Puedo poner muchos pretextos naturalizantes. Por ejemplo, puedo decir, porque los hombres son más violentos por naturaleza, por la testosterona, las mujeres más débiles. Puedo dar una explicación natural de por qué pasa esto y eso justifica una situación. Por eso, las críticas, las feministas críticas, pero también el feminismo, la crítica desde el marxismo, etcétera, una de las cosas que han hecho es desnaturalizar, decir, pues de algo se tienen que morir la gente mayor de 70 años, los obesos se lo ganaron, los negros seguramente tienen algo en sus genomas. Siempre se busca justificar a la biología de los cuerpos su condición de precariedad, ¿no? Y se omite el proceso histórico que puso a esos cuerpos en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ahí donde se vuelve relevante que no solamente haya organización de afectados, sino una constante investigación sobre cómo llegamos aquí, ¿no? Por eso se requieren foros como esta plataforma que ahorita ustedes están encabezando, en donde lo que haya no solamente es una catarsis colectiva de qué nos está pasando, sino a ver por qué nos está pasando esto, analizando múltiples niveles y desplegar acciones en ese sentido. Acá leo una pregunta que pone Nora, que dice, ¿qué tan parecidos estamos con países latinoamericanos? ¿Se puede ampliar la red? Respecto al cáncer. Me imagino. ¿Como la red de la plataforma? ¿O de alianza? Pone que sí. No sé cuál de todas las opciones. Sí, algo que es interesante, y de hecho tenemos a una aliada importante ahorita, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Y ella, en todo este contexto epidémico, me platicaba, me decía, es que se nos olvida a los mexicanos entender la centralidad que tiene México respecto a América Latina. ¿En qué sentido una centralidad? En el sentido de que operamos como un centro y una periferia. O sea, lo que pasa en México, México se convierte en una especie como de referente. América Latina vive en términos de Estado y en términos de experticias y en términos sobre todo este campo de expertos, siempre de algún modo marca referencia a lo que pasa en México con respecto a otros países, ¿no? Si nace una asociación mexicana de oncólogos,
es casi siempre algo tuvo que pasar en México, en Argentina, y para que después se desplegara en Bolivia en términos, digamos que de estado de experticia. Sin embargo, hay experiencias, por ejemplo, de luchas cooperativas mucho más de larga trayectoria que están ocurriendo, por ejemplo, en Ecuador. O sea, si uno entiende, por ejemplo, la beligerancia de los movimientos en Ecuador, si uno entiende, por ejemplo, la rebeldía y la osadía de los jóvenes en Chile, ¿no? O de lo que está pasando también en algunos pueblos indígenas en Brasil, nos vamos a dar cuenta que aunque en México tiene como una especie de centralidad en procesos, digamos, de expertos, en procesos también estatales, en realidad tiene mucho que aprender de experiencias de organización para construcción de salud comunitaria cuando no tienes un Estado, cuando no tienes ni seguro social, ni ISSSTE, ni ventiladores, etcétera. En ese sentido, sería más interesante pensar que México es referencia por los zapatistas de experiencias comunitarias que, sin embargo, han ocurrido en múltiples contextos. Y una plataforma como esta, creo yo que lo que podría recuperar es justo toda la riqueza de experiencias que hay en América Latina, ¿no? Hay otras plataformas, pero y eso es lo que le pasa a muchos de los movimientos de lucha contra el cáncer, es justo que no suben de escala en el análisis de sus diagnósticos y terminan dando guías, por ejemplo, para que el enfermo vaya al hospital y se queje de que no hay medicamento, cuando no se analiza el conflicto que hay en otras escalas. Entonces, creo que una oportunidad de esta plataforma es que su diagnóstico y sus planes de acción incluyan en la medida de lo posible otras variables que de hecho están imposibilitando que se resuelvan los problemas. Mira, Leo también, Vero comentó reflexionar sobre cómo se van a reconfigurar las redes sociofamiliares de apoyo a personas con cáncer a partir de la nueva normalidad gubernamental. Esto en relación al discurso de la sana distancia que llegó para quedarse a medio plazo. Sí, urge, y esto es por eso la plataforma, y yo creo que es una iniciativa que cae en un momento preciso que se necesita, porque se tiene que hacer un diagnóstico de qué está pasando, cuál es la gravedad. Ahorita sale una huelga de hambre porque no hay medicamentos, pero ¿qué está pasando con los tratamientos de radiación? ¿Qué está pasando con la detección temprana? ¿Qué está pasando con los cuidados paliativos, ¿no? Todo el proceso que ya viven las personas que viven diagnóstico y qué está pasando con esa incidencia que está brotando por contaminación ambiental. O sea, los diagnósticos que ahorita hagamos sobre la pandemia en tiempo real, no solo diagnósticos estadísticos que son importantes, sino también de recuperar las experiencias, nos va a permitir ver cómo se acaba de atravesar a la experiencia de la pandemia del cáncer, la experiencia del COVID y genera nuevos desafíos, pero también oportunidades. O sea, es importante ver que si, por ejemplo, el confinamiento ahorita se agrega a muchos afectados de cáncer, lo que también es cierto, y a lo mejor aquí Esteban lo podría compartir, es que ya hay muchas familias que llevan lidiando con el confinamiento por mucho tiempo y que pueden de alguna manera también dar luz de cómo se enfrenta algo como esto y comenzarlo a socializar y ver que cómo seguimos viviendo, manteniendo calidad de vida, resistiendo, organizándonos, etcétera, aún en escenarios de confinamiento. Ahí son maestros las familias, los cuidadores y los afectados que ya vienen lidiando con este tipo de condiciones, ¿no? Pero sí, o sea, creo que hay que estar investigando qué está pasando, o sea, porque hay muchas cosas que no sabemos, cómo se ha incorporado el ingrediente de violencia en los afectados de cáncer, cómo se ha problematizado que ya era un problema el traslado de pacientes de unos estados de provincia a los a los centros donde hay hospitales de tratamiento. Todo eso se ha alterado, ¿no? Entonces, estamos, creo yo, ante una catástrofe. Yo creo, sí lo pondría así, estamos ante una catástrofe respecto a las otras pandemias por no tener una visión articulada de cómo se articulan. Aquí llegó de Yolanda, que dice, ¿cómo potenciar en lo inmediato el discurso crítico para desnaturalizar la pandemia y el cáncer? Pues yo creo que la plataforma misma, ¿no? Es un canal para potenciar en lo inmediato este discurso. Y ahorita que está la ronda de preguntas y de comentarios abiertos, yo quisiera invitarlos, más allá de lo que se platicó ahorita en la entrevista, si alguien todavía trae alguna idea o algo que pudiéramos agregar en la plataforma o algo que se les ocurrió ahorita escuchando lo que platicaba Octavio, creo que también sería un buen momento
además de las preguntas concretas sobre la entrevista, un buen momento para compartirlas ahorita, porque la plataforma sigue en construcción, ¿no? Y es decir, y la estamos construyendo en colectivo, entonces son muy, muy importantes y muy apreciados los comentarios que puedan hacer. Sí, bueno, pero sobre esa pregunta de Yola, yo creo que aquí es donde se vuelve tan importante las alianzas entre actores que algunos ya llevan viviendo la crítica. Por ejemplo, la crítica habría que entenderla como una posición ética, dirían algunos filósofos, frente a la adversidad y la penuria humana, ¿no? O sea, ¿por qué se requiere un pensamiento crítico? Porque hay una contradicción ante nosotros que requiere ser comprendida y desvelada, ante una negación de la vida. Entonces, ¿cómo se puede promover el pensamiento crítico en términos de los afectados de cáncer? Pues justo ahorita estamos ante una experiencia corporal que hay que comenzar a cuestionar y ver a qué otras cosas somos vulnerables y no solamente al virus, ¿no? ¿Qué entra en nuestro cuerpo cuando tomamos todo lo que nos rodea? ¿Cómo está el campo? Los campesinos preguntándose qué pasa con el pesticida que ponen, los obreros preguntándose a qué los exponen sin que les pregunten, etcétera. El pensamiento crítico es aquello que se posiciona frente a la negación de la integridad de nuestra vida. Y tenemos muchas razones, pero estamos tan acostumbrados a ello que por eso es tan importante aquí incluir no solamente a disciplinas que plantean datos duros, etcétera, sino el papel del arte es crucial, el papel de la sensibilización es crucial. ¿Por qué? Porque eso permite trasladar de algún modo la experiencia corporal que se está viviendo a una sensibilización que potencie yo quiero saber más por qué pasa esto. Entonces, creo ahí que la creatividad que nazca justo entre esta plataforma, ideas de cómo potenciar el pensamiento crítico, no en las universidades nada más, ¿no? Pues ahí a veces ni funciona mucho, sino cómo sale y actúa fuera de las universidades un pensamiento crítico y participativo. Muchas gracias. Yo igual aprovecho un poco para comentar que el sábado tendremos otra entrevista, igual que va justo, forma parte de esta campaña del cáncer como pandemia, y que igual extendiendo la invitación que acaba de hacer Esteban, como cualquier información que se tenga para alimentar esa campaña, visual, video, texto, entrevista, lo que sea, es muy bienvenida. Y la entrevista de sábados va a ser el sábado a las 11 de la mañana y se va a titular, se titula La salud pública en tiempos de sindemia, precisamente jugando con, o trayendo mucho este concepto que nace como de la antropología médica y que trae esta mirada como más crítica a la epidemiología de pensar como una enfermedad en un individuo aislado que afecta a poblaciones, y en lugar de estar hablando siempre de las intersecciones de enfermedades, de la acción de dos enfermedades que se potencian, que interactúan, que exponencializan los riesgos, como es el cáncer y COVID, por ejemplo, entre otros, y que también tiene mucho esta propuesta como una mirada, pues un tanto, quiero pensar, como más contextual, ¿no? O sea, no mirar más allá de lo solo biomédico. Entonces, ojalá nos puedan acompañar en esa entrevista. E igual platicar brevemente que en la plataforma también estamos lanzando, junto con el foro, un espacio para relatos, entonces que vamos a estar compartiendo como el correo y como la invitación a dónde pueden mandar estos relatos, o dónde, todo esto con la idea precisamente de demostrar las muchas voces, agencias y afectaciones, ¿no? de la pandemia del cáncer. Sí, y justo nada más me gustaría decir que la importancia de los relatos, o sea, esta plataforma que lo que busca es incorporar voces que ya traen consigo una trayectoria de hacer algo y llevan consigo una posibilidad de hacer algo, se vuelve en este momento muy importante recuperar las historias, porque lo que hace una normalización de una pandemia es estandarizar la experiencia, es hacer como si lo que dicen los epidemiólogos es la experiencia, ¿no? Sí, como si, esa generalidad, ese discurso general del enfermo de cáncer, ¿no?
colapsa la diversidad. ¿Y por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, no es que el cáncer no sea reconocido, ya lo platicamos en otros espacios, ¿no? Claro que es reconocido, pero es una cierta perspectiva del cáncer que, por ejemplo, a veces caricaturiza al sujeto, ¿no? O lo estandariza y de repente todo paciente de cáncer es aquel que se parece a la película que te conmovió, se parece a la campaña rosa del cáncer por allá, etcétera. Y se pierde la diferencia, se pierde que no es lo mismo, por ejemplo, un cáncer de colon que un cáncer de piel, etcétera, pero no es lo mismo padecerlo además siendo mujer, siendo, o sea, etcétera, etcétera. O sea, se va perdiendo la diversidad. Lo que hacen los relatos es recuperar esa diversidad y ahí, aunque muchos creen que entonces nos vamos a desbordar, no, al contrario, lo que aparecen ahí son senderos de acción, porque no solamente se diversifican las experiencias del padecer, también se diversifican las experiencias del sanar, de cómo es la experiencia de sanar, que en una complejidad que el médico a veces, tristemente, no es ni siquiera formado para ello. Y no sé si Esteban quisiera cerrar con... Anímense a alguien más a preguntar. Venga, pasamos aquí. Alguien agarre el micrófono, quítenoslos ya. Que sea para saludar. Sí, nada más recuperando un poco la pregunta de Nora sobre Latinoamérica, creo que el foro es importante porque puede comenzar a recuperar no solamente relatos en primera persona, sino también experiencias organizativas, no solamente a través de espacios virtuales, sino de construcción de, por ejemplo, de salud comunitaria, ¿no? De cómo le han hecho en diversas experiencias históricas, casi todas de ellas muy adversas, o sea, porque eso también es importante, las experiencias de construcción de salud en América Latina, casi todas de ellas han tenido que gestarse en contextos de desigualdad, de guerra, de etcétera. Entonces, son experiencias que ya han reconocido una complejidad, ya son expertos, a veces mucho más expertos en complejidad que los epidemiólogos y matemáticos a los que hoy idolatramos, ¿no? O sea, porque ellos están realmente lidiando con escenarios que negaría la construcción de salud y sin embargo lo logran. Claro que hay que ver por qué no suben de escala, etcétera. O sea, el desafío es ahora recuperar experiencias, hacer diagnósticos e ir visualizando entre todos cómo subir en las escalas de transformación. Ese es un tema muy importante. Rose, ¿quieres hablar? Me dicen, te voy a iniciar el audio. Creo que se tarda poquito. O no sé si tú lo tienes que aceptar. ¿No? Y... Ay, no sé qué. Pero tú también quisieras... ¿No? No. Creo que sí tienes que hacer, como tú, desilenciar tu micrófono, Rose, porque yo te estoy poniendo a reiniciar audio y no pasa nada. A ver qué pasa. Ya, sí. ¿Ya me oíste? Hola, buenas tardes. Habla Onslema. Mira, yo quisiera decir las cosas desde un punto de vista que no es necesariamente personal. Creo que es mucho más planetario de lo que voy a tratar de expresar. Yo estoy apoyando desde hace muchísimos años, tengo más de 70, bastantes más, todo lo que es solidaridad hacia no solo los enfermos, pero también los sanos. No lo hago en ninguna gran red, ni en Gaia, ni en etcétera. Intelectualmente solo soy transdisciplinaria. Entonces, lo que yo quería decir es que a veces en nuestros discursos cognitivos de conocimiento, de ciencia y de académicos, que eso es lo que somos los que estamos ahorita aquí, ¿sí? Se nos olvida un pequeño detalle muy importante. Hay una cantidad de millones de gentes en este planeta, en China, en América Latina y en todas partes, que no sabe leer y escribir y que sabe sentir. Que no sabe qué es una epidemia ni un virus, ni que sabe sentir. Y cómo esa gente, yo quisiera que pensemos en ellos, nos pueden dar sabiduría a los que no la tenemos, por ejemplo, yo misma, que estoy viviendo en esta ciudad, que soy académica y no sé qué cuánto, y de tal clase social, y de tal género, y de tal etnia, y de tal cual. Y toda esa gente que está ahí habla de la muerte y de las enfermedades
todos los días de su vida. Lo digo porque soy antropóloga y he trabajado el asunto. Y no porque yo sea sabia. Entonces, esa gente sabe danzar con la muerte. No es nada más aquí el Día de Muertos. Esa gente sabe aceptar la enfermedad, cantarla y ritualizarla y embellecerla con flores, no nada más aquí en Pátzcuaro. Entonces, toda esa reflexión que puede parecer fuera de lugar en la época actual de la tecno, la cual es maravillosa, como todo, no lo dudo, ¿sí? Todo ese pensamiento de toda esa gente y esa sabiduría están ahí. Yo fomentaría de alguna manera, y no necesariamente desde el cuerpo académico, sino que desde el cuerpo común y corriente cotidiano, sensibilizar a la gente no sensible en pensar en que hay gente más sabia que ellos que saben vivir junto con la enfermedad y no tienen mucha farmacia y no tienen mucho médico y no tienen tal y cual. Entonces, yo no sería la única en decir todo esto, pero lo que sucede es que este tipo de discurso ahora en 2020 y delante de este caso especialísimo, que es tan tremendo para mí como la Segunda Guerra Mundial, y toda la muerte de 6 millones de judíos, etcétera, y todas las conversaciones que se tenían todos los días al respecto, que no se llamaba epidemia, se llamaba guerra. Entonces, la cuestión es, pero es deshumanización. La cuestión es un sentimiento que yo propongo, en el cual podríamos empezar a reflexionar los urbanos, de la clase media, etcétera, en rehumanizar mundo, resensibilizar mundo, una especie de renacimiento de lo humano. ¿Qué quiere decir hum? Quiere decir tierra en protoindoeuropeo. Quiere decir poner los pies sobre la tierra y ver que la tierra pertenece a mucho más allá de nuestro propio discurso. Y tratar de escucharlos, conocerlos. Yo no sé, ponerlos en el radio, lo que sea. Yo no me voy a meter en hacer ninguna empresa de nada, Dios me valga, ni ninguna reunión de nada. Pero me pareció muy importante decir esto en el ciclo maravilloso que están llevando ustedes, porque soy la gran lectora de Morin y compañía. Entonces, la cuestión es rehumanizar un mundo que es mucho más, miles de veces mayor que el nuestro, que estamos nosotros comandando en cuanto a lengua, cultura, tecno, todo lo demás, y rehumanizarlo, porque cáncer hay también en el último pueblito de Tizimín. Cáncer hay en el último lugar de la Tierra de Fuego. Y no cáncer, sino que lo que venga, ¿sí? Y cuando la guerra llega al planeta, afecta a todos esos lugares. Y ahí la gente sabe no necesariamente rezar, pero ritualizar un comportamiento más allá de lo posible humano delante de la enfermedad y la muerte. Un día Voltaire lo dijo, para ser feliz, y no es que soy amante de Voltaire, para ser feliz, yo quiero ser feliz porque quiero vivir en salud. Y eso es un eslogan que dice la gente del pueblo en su propia lengua, aunque sea una de las últimas lenguas del mundo. Para ser feliz quiero tener salud. Y alors, salud, ¿qué es? Es una hermandad con los enfermos y los saludables. Entonces, yo sé si estoy hablando entre utopías e idealismos, pero creo en lo que estoy diciendo. Creo que hay una esperanza muy fuerte con Serapaduray, con Ser Nicolescu, con Ser completamente muchísima gente. Está mucho más allá del conocimiento, cognitivo, científico y político, que es en el cual está en las pantallas y en las comunicaciones. Entonces, ese conocimiento que no tenemos, yo creo que de alguna manera tenemos que darle una realidad reflexiva, aunque sea. La web nos puede ayudar, ahí podemos buscar ritos de paso para tal, y por qué aquello, y por qué lo demás de allá, y volver a una especie de, no es ni primitivismo, ni nostalgia, ni sabiduría, volver a una especie de humanidad. ¿Qué es ser hum? ¿Qué es tener los pies en la tierra? Gracias. Gracias, Rose. De nada. A mí me ya gustaría, puedes cortarle. A mí me gustaría abonar a lo que dice Rose. Me parece que es tremendamente importante. Creo que, de hecho, creo que lo que hoy está habiendo es una gran desconfianza en los discursos muy académicos, muy científicos, porque se desvincularon. O sea, a veces hay una especie como de juicio a esta separación entre expertos y afectados, y no se entiende que esa separación fue producida justo
porque se desvincularon los problemas concretos de la vida social de los problemas que se estudian a veces en las academias y experticias, ¿no? Creo que una plataforma justo como la que están ahorita promoviendo, pues sobre todo Sayuri, pero digamos que esta red que estamos confluyendo en ella, puede permitir horizontalizar de alguna manera los saberes y ver que todos tienen algo de verdad y todos tienen sus huecos, pero que desde ese diálogo, que es un diálogo también político, es donde creo que vamos a comenzar a hallar los senderos que nos permitan lidiar con las complejidades que estamos viviendo, ¿no? Ahorita sí se vive en lo que los físicos llaman una zona crítica global. Yo sí creo que estamos acercándonos a una transición de fase, pero como toda transición de fase, como dicen los físicos, es decir, que pasas del estado sólido al estado gaseoso del agua, ¿no? Y que hay ahí cosas que ocurren cuando pones a hervir el agua y cambia de estado. Es probable que no se vaya a una cierta dirección, sino que esto que creemos que es una crisis y que después de la pandemia vamos a salir más sensibles y más conscientes, etcétera, en realidad puede irse a una trayectoria también de la misma, o sea, como que reproducir esa estructura, o es una oportunidad. Y creo que quien está asumiendo la oportunidad de este desafío son sobre todo esos grupos que no están en esta epistemología de algún modo muy empírica, sino que están viviendo y de algún modo tratando de dar sentido a cómo vivir de manera digna en un momento histórico como el que estamos. Y se está recuperando además el vínculo con la tierra, el vínculo con los otros seres vivos, ¿no? Aquello que la ciencia hoy apenas está dando cuenta de la importancia, por ejemplo, de la cooperación. Tenemos muchas experiencias que ya se han gestado para afirmar estos vínculos entre los seres, estos vínculos entre las comunidades para afirmar salud. Entonces, efectivamente, creo que hay que ser aprendices en este tiempo también de esas experiencias. Y bueno, esta plataforma puede ser productora de esos saberes, ¿no? O sea, no productora, sino también visibilizarlos, mostrarlos y decir cómo esta experiencia ha servido y que de hecho los científicos lleguen a aprender también de estas experiencias, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Octavio. Hola, buenas tardes a todos. Yo me quedo entre preocupación y ese desafío que tenemos desde la plataforma en la que estamos ahorita. Cuando Octavio dijo, bueno, propuso la pregunta, la cuestión de qué pasó para que el COVID nos acercara a esta complejidad biocultural, ¿no?, de las enfermedades, y hablaba de que nos aproximaba a todos a la vulnerabilidad, pues de prioridades, sistemas de salud y demás. A mí se me venía también más a la cabeza que nos vino a exponer, de hecho, de por sí nuestra vulnerabilidad, ¿no?, ante el otro, ¿no? Entonces y ese otro que es el más vulnerable entonces en nuestra población. Yo me acuerdo que de los primeros días del confinamiento que todavía la gente se iba al supermercado sin distancia, sana distancia y demás, yo tuve que escuchar así comentarios de algunas personas de, bueno, pues si ya afecta más a los gorditos, a los enfermos y a los viejitos, no, pues ya qué, ¿no? O sea, nada más están haciendo gasto en la sociedad y pues si ya tienen un pie más para allá que para acá, pues que se vayan, ¿no? Que mejor así se va limpiando esto. Y me tocó escucharlo en la fila del supermercado, ¿no? Y después también, por ejemplo, mis papás que están en España, que ellos son jubilados, y bueno, todos sus hermanos, y, o sea, mis tíos y mis tías son jubilados, entonces tuvieron que confinarse mucho más. Tenían mucho más ese miedo. Se vivía con eso de que los viejitos, las personas mayores o las enfermas de cáncer, de diabetes, de asma o de problema respiratorio, pues son los que, dicen, son los que más gastos hacen a la sociedad, ¿no? Entonces se empezó a ver, para mí fue esa guerra emocional, pero una guerra civil, ¿no? Porque a los jóvenes les daba igual salir a la calle, porque aunque ellos se agarraran, entre comillas, el virus, pues a ellos no les iba a afectar tanto, porque ya habían dicho que afecta a los enfermos y a las personas muy, muy mayores. Entonces, yo veo que este COVID vino para la pandemia del cáncer como más aún todavía a visibilizar la persona vulnerable, ¿no? La que se convierte la persona que tiene, pues, o está enferma de cáncer o está en un tratamiento de cáncer. Y me acuerdo un montón siempre de Erika, ¿no? De qué confinamiento, ¿no? O de o sea, el confinamiento que la gente vive tras una operación o todo el tratamiento, todos los cuidados, súper higiénicos y demás, están súper naturalizados para ellos. Resulta que ahora lo vivimos todo el mundo, ¿no? Entonces es esa aproximación o visibilización de la muerte que siempre ha estado como tabú en el cáncer desde décadas y ya
más que nada lo trabajó Susan Sontag y otros demás, pero ese tabú que curiosamente el cáncer inició como ese miedo a que era una enfermedad contagiosa, ¿no? Que lo podía contagiar a todo, y ahora resulta que al contrario, es una persona como, por ejemplo, yo, o que puedo contagiar a alguien que tiene cáncer por su vulnerabilidad y por su comorbilidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante, porque ahora por eso era mi pregunta, mi reflexión sobre qué va a pasar cuando salgamos de aquí. Porque si bien esas personas necesitan, las personas que están en tratamiento de cáncer, en distintos tipos de tratamiento, pero necesitan mucha red de apoyo para no solo un abrazo, que es algo emocional, sino también pues esos cuidados, esos acercamientos, esos cuidados físicos que deberían de tener. La nueva normalidad nos dice que hay que tener un distanciamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a afrontar esa convivencia entre pandemias, sobre todo desde lo emocional, desde lo social, y cómo va a salir la gente a la calle? Porque no quiero ni pensar en eso, pero sí es como van a decir, los apestados ahora, entre comillas, van a ser los que tienen diabetes, los gorditos, las personas como que tenemos problemas respiratorios, las personas que tienen cáncer, sobre todo y las personas mayores, ¿no? Y va a haber ese distanciamiento socioemocional o cuerpo emocional con estas personas, y pues es preocupante, y yo creo que ese tipo pues de foros, de espacios que tenemos es importante para ir rompiendo esos estereotipos o esos prejuicios que se pueden ir formando cuando salgamos a la calle. Sí, nada más decir ahí que creo que el rol que pueden jugar, o sea, porque también se van a modificar, ahorita que Rose hablaba de los rituales, pensemos justo en cómo se están modificando los rituales de la muerte, ¿no? Eso es muy, muy, muy brutal, muy importante, y que va a exigir también de nuestra parte una creatividad para afirmar, digamos que no sé cómo llamarla, pero está como esta manera que dignifica nuestra experiencia de vida y nuestra experiencia de muerte, aún en el constreñimiento epidemiológico. O sea, yo creo que aquí van a empezar a emerger, como ya están emergiendo en otros países, conflictos entre un discurso epidemiológico que promueve una salud, digamos que en este nivel, y un padecimiento que empieza a decir, pero o sea, que empieza a chocar con el discurso y que se empieza a manifestar como una desobediencia y como un cinismo y como un ya no importa, ¿no? De todas maneras nos vamos a morir de algo, o de cáncer, o de violencia, o piensen y es muy fácil que se active el patrón del cinismo. O sea, por eso decía que estamos en una zona crítica, porque frente a una saturación del confinamiento y de la medida epidemiológica estatal y de control, no necesariamente va a haber un proceso organizativo de crítico de cómo si podemos, por ejemplo, tener un ritual con ciertos cuidados, cómo si podemos tener una reunión. No, lo que puede venir es un cinismo como lo que ha ocurrido con epidemias como la del SIDA, ¿no? En donde, por ejemplo, hay ya hasta juegos, ¿no? De infectarse, ¿no? Porque la vacuna o ciertos antirretrovirales te mantienen más o menos estable, entonces comienzas a jugar con el riesgo, ¿no? Y nunca jugar con el riesgo de transformar estructuras. Creo que ese es el desafío. Pero bueno, efectivamente creo que la pregunta de la normalización tenemos que convertirla en nuestra pregunta y no delegarla solo a las estructuras de poder, que creo que ese es el gran peligro que estamos corriendo. Sí. ¿No quería decir algo? Adelante. Ya no sé si ya me oyen. Sí. Hola a todos. Pues bueno, para mí yo nunca he estado en esta área académica tan metida más que como publicista, y estar en este proceso con ustedes desde hace pues ya más de un año, creo que me fue preparando por lo menos para entender desde otro punto de vista esto que hoy nos está pasando, ¿no? Y que también me abrió la posibilidad de ver cómo lo pueden estar viviendo otras personas de una manera que jamás me hubiera pasado si no hubiera pasado por este canal de formación con ustedes, ¿no? Y creo que hoy para mí y se lo he repetido mucho a Octavio, ¿no? El poder, utilizar la plataforma también para poder abrir otras posibilidades de pensamiento, ¿no? Más allá, digo, el cáncer, ahora el coronavirus es como el pretexto para poder ver de manera mucho más clara los niveles de intervención que Octavio maneja, ¿no? O sea, para mí, cuando Octavio me estaba tratando de explicar
para hacer la promoción, esta parte de no es lo mismo una mujer con cáncer, no es lo mismo una mujer con cáncer de una zona rural, no es lo mismo de una mujer con cáncer de una zona rural que fue violentada, no es lo mismo. O sea, para mí fue como un shock, la verdad, darme cuenta de que se podía hacer ese análisis, ¿no? Entonces, hoy, justo con lo que está pasando, a mí me ha ayudado también a entender, pues que de entrada no todo pasa como pasa en mi vida, ¿no? Cuando no todos estamos viviendo de la misma manera las cosas, pero también en qué nivel sí puedo intervenir. O sea, que desde mi posición, con mi conocimiento, poder elegir, ok, creo que puedo hacer esto en este lugar en particular. Y para eso creo que ayuda también poder segmentar tanto en hasta dónde puedo participar, creo que tratar de utilizar la plataforma también para generar ese tipo de análisis de las escalas. Yo siempre que platico con Octavio le digo, eso es lo más importante, o sea, hacer de alguna manera artículos, opiniones que nos ayuden a abrir la mente para comprender la escala en la que estamos nosotros viviendo y las diferentes escalas que rodean una situación, que hoy nuestro pretexto es el cáncer, pero puede ser el COVID, puede ser muchas otras situaciones en las que hay desventaja para alguien, ¿no? Entonces yo creo que también es importante que esta plataforma ayude a esto, ¿no? De alguna manera, y que los actores que estamos participando podamos también contribuir a una sección, así como Rose hablaba de la sección esta con las características que ya dio, que me parece genial también. Creo que también tener una sección en la que ayude a fomentar ese análisis de lo que está pasando, de tal manera que podamos tomar como pretexto esto, pero que lo podamos trasladar a nuestro propio universo, ¿no? Y poder hacer intervenciones como que más puntuales, más prácticas también, ¿no? Pues yo creo que ya podríamos ir cerrando. Si quisieras decir algo para cerrar, Octavio, como en relación a la normalización de la pandemia y las lecciones del cáncer, un poco para cerrar ya esta entrevista. Sí, creo que la pandemia nos recuerda algo que dijo Rose y que coincido. Nos recuerda la experiencia compartida de ser seres vulnerables y la importancia de traer al cuidado mutuo, al cuidado de la casa planetaria, como la nota, el principio que guía las acciones más pequeñas en nuestra existencia. O sea, creo que si algo también nos han enseñado, a mi modo de ver, los afectados y las personas que han pasado por alguna experiencia de pandemia o que están pasando por una experiencia de pandemia, es el valor que de repente juega la vida, la experiencia de vivir, la experiencia de la solidaridad, del arriesgarse también, y no solamente del asegurarse, ¿no? No solamente de la familia, sino del otro que no conozco, ¿no? Creo que la pandemia es una oportunidad también, quizás como decía Rose, para repensar esta condición humana de terrícolas, atravesando multitud de diversidad de condiciones de vida, culturales, etcétera. Sin embargo, ver que es la gran mayoría de la humanidad la que estamos padeciendo, no un acontecimiento patológico asociado solo a un virus, sino a una condición de injusticia acumulada, de violencia acumulada, que sí está en nuestras manos desestructurar y rearmar. Es un desafío generacional. Yo creo que sí coincido en que se está jugando en este momento el siglo XXI. ¿En qué sentido? En que seamos conscientes de lo que hoy hagamos o no hagamos, sí va a marcar las siguientes generaciones de una manera determinante. Porque no solamente es este virus lo que se está jugando, sino es cómo se administra efectivamente la vida y la muerte y cómo delegamos eso en otras personas, ¿no? Cómo lo asumimos. Creo que esta plataforma justo para mí es un ejemplo claro de cómo dejamos de ser solo los pacientes que esperan pacientemente a que venga la cura, a que venga la medida epidemiológica, etcétera, etcétera, siendo muy obedientitos con los lineamientos, y nos damos cuenta que tenemos que, digamos, salir al encuentro y ver que la salud
integral no se nos va a dar, no se nos va a otorgar gratuitamente, sino en función de nuestro empoderamiento crítico. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por Pues gracias a ustedes. Pues no sé si, Sayuri, quisieras comentar también un poco, que sería muy importante, antes de que se vayan, su participación en la encuesta, ¿no? Que estamos haciendo, y que puedan invitar a otras personas, que explicarles un poquito como esta primera tarea que les estamos proponiendo que se lleven. Yo creo que sería importante que especificaras. Sí, sí. Muchas gracias. Pues acabamos de lanzar esta encuesta que a ver, déjenles vuelvo a mandar la página. En la página encuentran la liga de la encuesta, pero es una encuesta que igual es para pacientes con cáncer, y nuestra intención es fortalecer el diagnóstico que hemos venido haciendo desde ese primer foro, desde esa primera entrevista con afectados de cáncer, y poder desde ese diagnóstico un poco más profundo y más como polifónico hacer pues articular denuncias, ¿no? Y programas y agendas y bueno, puedes ir leyéndolo de Luis. Y también, bueno, recordarles las citas. Mañana tenemos una reunión organizativa para la plataforma a las 6 de la tarde por Zoom, y la entrevista del sábado para continuar con este foro con esta campaña informativa de Sindemia. Y justo para saber más de Sindemia tienen que venir a la entrevista del sábado. No les puedo dar todo ahorita porque ya no van a venir el sábado, ¿verdad? No, pero sí creo que va a ser una mirada interesante, porque la persona entrevistada es médico y como experto en salud pública, y entonces nos va a dar una mirada un poco más histórica de otras pandemias, de cómo se han abordado, de la intersección entre estas pandemias, y que creo que nos puede ayudar mucho a pensar como las particularidades de estas, las cosas que no son particulares, las continuidades, las exacerbaciones que ha derivado de esta, ¿no? Y bueno, igual vamos a subir esto al podcast. No sé, ¿hay algún otro anuncio? No, pues no, nada más. Yo sí quisiera, a nombre porque también pertenezco al Instituto Gaia, la verdad, como dar un reconocimiento a Sayuri, a Mo y a Esteban, porque están realizando esta iniciativa también de una manera, pues, voluntaria, ¿no? Es importante decirlo. Creo que el tipo de gestos a veces que se requieren, pero que sí exige como un proceso de solidaridad ahorita, de impulsarla, de si saben de alguien, pues transmitir la encuesta, porque la encuesta nos va a permitir a su vez, de algún modo, comenzar todas las actividades que tenemos pensadas, ¿no? Entonces, yo creo que la primera acción de solidaridad que pueden tomar para esta plataforma es difundirla entre las personas y redes que tengan, y poder juntos de algún modo darle continuidad a lo que de ella devenga, ¿no? Solamente quería agregar eso. Y déjenme hablar del comentario de Luis. Luis nos comparte, bueno, es como para Octavio. Pero, bueno, o no sé por qué hay 2 puntos, pero dice: la pandemia COVID, como la de cáncer, nos conduce a la normalización de la enfermedad como muchas otras, que bien explicaste, pero también el sistema social nos está llevando a una nueva normalización que implica la lucha por un sistema de salud que abarque las otras pandemias. Creo efectivamente que estamos en una guerra por la sobrevivencia, lo que implica que a partir de la salud debemos comprender que tenemos que denunciar la política, economía y cultura que promueve el sistema social capitalista, ligando nuestras voces con perspectiva ambientalista biocultural a una revolución del pensamiento y de la vida cotidiana. Adelante pues con la campaña por denunciar y exigir la atención de pandemia del cáncer y en forma general por la vida. Sí, nada más quisiera recomendar ampliamente que vean el tipo de demandas que, por ejemplo, se están planteando desde algunos movimientos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en donde justo lo que están diciendo, Luis, es esto, que la salud es la salud en tantos sentidos, o sea, porque justo no solamente basta entender la pandemia, sino entender la salud como una condición global, como un horizonte, abre demandas que articulan múltiples iniciativas por todos lados, ¿no? Como repensar en qué es la salud, cómo la vamos a ejercer, qué tendría que hacer cada uno de los actores. Puede ser entonces una demanda que articule muchas otras luchas en términos de vivienda, en términos de cómo debería ser el transporte público. Vean todo lo que se está jugando hoy cuando se quiere hablar en nombre de la salud o del sostenimiento de la capacidad hospitalaria. Si la pensamos no solamente de la capacidad hospitalaria, sino de una visión más integrada de salud, ¿qué otras cosas tendrían que venir?
justo, y ahí nos vamos a dar cuenta que una demanda de la salud articula múltiples discursos. Entonces yo coincido con estos grupos de Estados Unidos en que esa puede ser, sin lugar a dudas, una demanda planetaria. Así lo veo y creo que eso nos haría sentir mucho más acompañados, nos haría sentir, de hecho, que basta simplemente que organizarnos para comenzar a pensar en otras escalas. Bueno, no que me quiero extender más. Pues... No te escuchas, Esteban, creo que estás despidiéndote, perdón. Ya. No, ya te apagaste, ya. Ya. ¿Listo? Yo nada más para cerrar quería agregar al comentario último de Octavio y de Luis, que me acordé cuando los zapatistas empezaron a plantear sus proyectos de salud en los años 90, dijeron, el gobierno siempre quiere ver la salud como un asunto nada más médico, ¿no? Y ellos entonces dijeron, ¿qué era para ellos la salud? Y dijeron, para nosotros salud es tener tierra donde trabajar, es tener techo. Y en ese sentido se articulan pues casi todas las demandas, ¿no? Que empezaron a plantear en esos momentos y que todavía son urgentes, ¿no? Es decir, no se han resuelto. Y de nuevo tenemos que plantear que la salud no es algo médico simplemente, ¿no? Sino, pues la salud son todas las condiciones que nos van a permitir tener una vida digna y una muerte digna también. Y bueno, con eso quería cerrar. Muchas gracias a todos que estuvieron por aquí. Nos vemos mañana y nos vemos el sábado también en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sayuri. Bye.